Hemos cantado al Señor en esta tarde y vamos a prepararnos entonces ya para el mensaje de la palabra de Dios. Una vez más reitero la bendición de tenerles aquí, la bienvenida, aunque ya lo hice, pero bueno, gracias a Dios que estamos reunidos alrededor de ese altar para oír la palabra de Dios. Recuerden que los mensajes hoy en vivo están siendo transmitidos a través de la red social de Facebook y también en YouTube, ¿verdad? Para que tal vez usted, conociendo a personas fuera del país, pueda recomendarles que puedan ver nuestras predicaciones, nuestros cultos, así que gracias a Dios por eso. Bueno, vamos entonces a ir a la palabra de Dios. Voy a invitar a abrir sus Biblias a la epístola a los Filipenses, por favor. Epístola a los Filipenses. Vamos a buscar su capítulo 3 en un texto que es muy conocido. Sé que muchas veces para incentivar la vida recordamos este texto, capítulo 3, y vamos a leer a partir del versículo 12 en Filipenses, la iglesia de Filipos, ¿verdad? Donde estaban los hermanos de esta iglesia. El apóstol Pablo les escribe esta carta, conocida también como la epístola del gozo, ¿verdad? Porque es una epístola que no presenta problemas, excepción de un llamado que hace el apóstol Pablo para que puedan dos personas ser de un mismo sentir. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Pero aparte de eso, prácticamente no hay problemas. Qué bueno sería que las iglesias solo tuvieran un problema, ¿verdad? Pero muchas veces son tantos, varios, son de diferente clase. Pero ahí estamos con la palabra de Dios. Gracias al Señor que para cada una de las circunstancias siempre hay una palabra de Dios específica para sacarnos adelante en los problemas. Capítulo 3, en la epístola a los Filipenses, vamos con el versículo 12. Dice así el Señor en su palabra: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos y te alabamos, porque estamos aquí para aprender de ella, para tener, Señor, un conocimiento mayor, para tomar tu palabra y quedarnos, Señor, con tu revelación y ejecutarla cuando sea necesario. En todo momento que se nos demande, Señor, tener palabra tuya, queremos tenerla. Queremos que lo que hemos aprendido, Señor, que tu Espíritu Santo lo saque del corazón, lo suba a la mente, lo proclamemos con los labios y así, como decía el salmista, demos respuesta a nuestro avergonzador que en tu palabra, Señor, hemos confiado. Bendícenos y ministra nuestra vida. Danos, Señor, la inteligencia, la capacidad de discernimiento, así como también a tu servidor la capacidad de poder, Señor, explicar, llevar tu palabra al corazón de tu pueblo. Bendice cada familia representada y si hay algún problema en alguna familia de las que está aquí, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, trae la bendición, la respuesta, el auxilio, que podamos ver tu mano preciosa manifestando, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Siéntense, por favor. El texto que nosotros hemos leído en esta tarde, amados hermanos, es un texto que
pienso que incentiva leerlo, pero también incentiva ponerlo en obra o en práctica. Realmente la palabra de Dios tiene que llegar al corazón, pero debe, como dice un maestro de la Biblia, tocar tierra. Y toca tierra cuando usted y yo la ponemos por obra. Este texto, entre lo que hemos leído, el pasaje que hemos leído, gusta mucho porque dice el apóstol Pablo que él siempre está proyectándose hacia adelante. Porque la vida, con todas las circunstancias que tiene, algunas de ellas parecería que nos ha atrapado en el tiempo, que quedamos, como dicen, atorados, ¿verdad? Ya no pudimos avanzar. Nos pasó un problema, nos pasó un fracaso, tuvimos un traspiés en la vida y como que quedamos ahí atrapados en el tiempo. Me encanta cuando el apóstol Pablo dice que todos los que sois perfectos, dice, esto mismo sentís. Es decir, que se necesita tener una vida de madurez, de, digamos, de un calibre poderoso en el Señor, en cuanto a carácter se refiere, para que tengamos una manera de pensar similar a la que, inspirado por Dios, el apóstol Pablo está describiendo. Esta tarde hablaba con una persona, le llamaba por teléfono y le preguntaba por el papá. Hace algunos días fui a orar por él y estaba bastante enfermo. Y le decía a esta persona, ¿cómo está él? Y me dice, él murió. 5 días después de que usted llegó y estuvo orando, él murió. Y ahora me dice, el único deseo que tengo es estar con ellos. No tengo sentido de la vida, no tengo mayor deseo de seguir adelante y deseo estar con mi papá y con mi mamá. Como usted puede ver, la vida puede quedar atrapada por las circunstancias. Hay personas que mueren tiempo después de algo, físicamente, pero han muerto mucho antes, espiritualmente, moralmente, anímicamente, emocionalmente. Por eso el apóstol Pablo dice, olvidando ciertamente lo que quedó atrás. ¿Y qué quedó atrás, hermanos? Quedaron atrás tantas cosas buenas, regulares, así como también malas. Lamentablemente, amados hermanos, cuando hacemos un balance de la vida, las cosas malas son las que más pesan. Si usted analiza, se va a dar cuenta que cuando vienen recuerdos a su mente del pasado, casi siempre, por lo general, habrán sus excepciones, por supuesto, pero por lo general, lo que nosotros recordamos es nuestro fracaso. Son las veces que nosotros fallamos. Y la pregunta que podemos hacer en esta tarde es, ¿acaso no han habido cosas buenas, triunfos, bendiciones de parte de Dios en el pasado? Solo el hecho, aún, fíjese bien, sin haber conocido al Señor, nosotros ya éramos bendecidos. Claro, no estábamos conscientes de eso. Estamos conscientes hasta hoy que nosotros ya estamos en las cosas de Dios, tenemos una perspectiva bíblica de lo que es la vida, de la soberanía de Dios, del plan de Dios, y entonces podemos ahora contemplar hacia atrás y ver cuánta bendición tuvimos de parte de Dios hasta el día que nosotros le entregamos nuestro corazón. Solo el hecho de haber sido guardados y haber tenido la oportunidad de un encuentro con el Señor, entonces eso, amados hermanos, o esas cosas de las cuales fuimos guardadas hasta ese momento,
fueron una gran bendición. Que no lo reconocimos es otra cosa. Que no le dimos gracias a Dios es otra cosa. Pero fuimos guardados por el Señor. Entonces el apóstol Pablo, cuando habla del pasado, él dice que se extiende a lo que está delante. ¿Y qué es lo que hay adelante? Dentro del corazón y la mente del apóstol Pablo habían, hermanos, propósitos que no habían sido alcanzados todavía. Así como esta tarde, nosotros tenemos propósitos que no han sido alcanzados. Si usted tiene planes, algunos de ellos están todavía inconclusos. Un día estaba meditando en la palabra de Dios y una de las razones que yo encontraba para entender el hecho por qué algunas cosas todavía no se alcanzan es para que nunca, amados hermanos, la fe se vaya a perder. A veces Dios como que permitiera que todavía algunas cosas no se concreten para que la expectativa de fe, para que levantar los ojos al cielo sea algo que no se pierda. Porque si recibimos rápido, a veces, hermano, cruzamos nuestros brazos, decimos, bueno, ya terminó, ya concluyó todo. Cuando yo veo estos equipos de diferentes disciplinas deportivas que logran un triunfo, logran un campeonato y levantan el trofeo, digo, ahí terminó todo. Prácticamente ahí concluyó todo. Ese trofeo es algo metálico, es algo material, a veces lo levantan, lo besan, a veces lo tiran, se les cae, pero ahí terminó todo. Cuando pienso que Dios todavía no ha entregado en su totalidad la tierra de Israel, al pueblo de Israel, pienso, amados hermanos, que este principio rige ahí, ¿verdad? Para que su pueblo nunca pierda la fe, para que su pueblo nunca agote su sentido de pertenencia al Señor, su expectativa de reclamar las promesas. ¿No será eso también lo que hoy puede estar pasando en nuestra vida? ¿No habrá algo que todavía no lo ha alcanzado? Y no es que Dios no pueda darlo, y que no tenga el poder para hacerlo, y que no tenga la disposición también para hacerlo, sino que el asunto es que la fe es vital para otros campos, realmente para todos los campos de la vida, especialmente la fe en Dios, una fe poderosa que reporta resultados y que es única en su clase. Es única en su clase, no es cualquier fe, ¿verdad? Tened fe en Dios, dijo el Señor Jesús, y esa fe es única, la emuná, que es una fe que tiene tantas implicaciones, que conlleva incluso la obediencia al Señor. Entonces, si eso se agota, ¿qué queda después? ¿Qué le va a inspirar? ¿Qué lo va a desafiar? ¿Qué lo va a impulsar? ¿Qué va a sostenerlo? Si esa fe se agotó, porque ya tengo todo lo que quiero, ¿y de ahí para allá qué? Entonces, el apóstol Pablo se extiende a lo que está delante. Ya no puede hacer nada con su pasado. Haya sido un triunfo, haya sido un fracaso, haya sido algo bueno, haya sido algo malo, ya no puede hacer nada con ese pasado. No lo puede traer de nuevo a sus manos y decir, voy a cambiar esto, ¿verdad? Voy a hacer que esto sea diferente. Ya no se puede. Ahora lo que queda es mirar hacia adelante. Esta tarde, amados hermanos, estaba pensando en una ilustración que algunas veces la he compartido acá. Y es la ilustración del piloto cuando sube al avión. El piloto cuando sube al avión debe de manejar de tal manera sus conocimientos de vuelo, porque desde el momento en que sube al avión, su vida depende de lo que él verdaderamente conoce, sabe y domina. Conoce, sabe y domina. Permítame decir algo todavía más con respecto al apóstol Pablo. Una de las metas que el apóstol Pablo tenía era ver a Jesús formado en la vida de los creyentes.
Dice, aún sufro dolores de parto, hasta haber formado el Mesías en la vida de cada uno de ustedes. Cuando él menciona, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero me extiendo a lo que está delante. Todos esos planes y propósitos eran planes que estaban todavía en transición, es decir, todavía estaban en tránsito, no habían terminado. Y el apóstol Pablo se proyectaba siempre hacia adelante. Les voy a decir algo que es importante en esta tarde, para su vida y para mi vida. Una de las cosas más paralizantes es el desánimo. Cuando una persona se desanima, abandona todo, deja todo. No le importa su responsabilidad con Dios y su compromiso con el Señor. Está desanimado. Hay que alimentarlo espiritualmente, porque aún no ha entendido que el camino que le resta es largo, que la vida que tiene por delante es larga, que va a necesitar de Dios y de la fidelidad del compromiso con Dios. A veces nos olvida eso. Y tenemos ejemplos en la Biblia de hombres que se desanimaron y Dios tuvo que animarlo. Levántate, come, largo camino te resta. No es hora de estar acostado, quejándose, desanimado, pensando en el fracaso que puede venir. No, no estás solo, levántate, camina. Tienes todavía un largo camino por delante. El rey lloró y le dijo, Señor, acuérdate que he andado fielmente. Y le dijo al profeta, regresa, porque está clamando y lo que él dice es una realidad. Ha sido fiel. Profeta Isaías con el rey Sedequías. Pero, hermanos, todo eso es importante. Nosotros debemos de tener siempre nuestros ánimos en alto. Yo sé que no es fácil, sé que hay cosas que desaniman, que son reales, que están ahí, que afectan nuestro incentivo, que afectan, que en lugar de animarnos no nos estimulan, sino que nos traen, como dice en inglés, fall down, cayendo hacia abajo, siempre. Pero el creyente tiene que tratar con la ayuda de Dios, y es que es en Él, fíjese bien, tiene que ser en Él, para que esos motores se reactiven y en lugar de tener un ánimo decaído, entonces reforzar en el interior esas manos espirituales para que estén levantadas y no caiga. Nosotros olvidamos que hay gente y hay cosas que dependen de nuestra entrega al Señor, aún nosotros mismos. Nuestra propia seguridad depende de eso. Entonces el apóstol Pablo tenía esos propósitos. Volviendo al caso de la ilustración, es el caso del hombre que sube a un avión, que va a pilotear un avión. Ese hombre tiene que tener conocimientos, porque su vida, desde el momento que se posiciona en los controles del avión y que pone, digamos, todos sus aparatos ya en orden para poder despegar, él tiene que, su experiencia tiene que ser fuerte en el despegue, en el hecho, después de haber despegado, mantenerse, así como también en su aterrizaje. El mensaje de esta tarde, tomando en cuenta esa ilustración, es despegar y llegar. No solamente se trata de despegar. Hay pilotos que han muerto en el despegue. Hay pilotos que han despegado y han muerto estando en pleno vuelo. Y hay pilotos que han despegado, que se han mantenido en vuelo y que han muerto cuando han aterrizado. Entonces, se trata de que en la vida espiritual despeguemos, nos mantengamos
y lleguemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, podemos decir nosotros, hermano, Dios nos va a ayudar. Demos por sentado eso. Pero nosotros, y esto se lo decía yo a una persona hace 2 días, porque me decía, hermano, Dios va a arreglar todo eso. Estamos hablando de un problema de hogar. Y le decía así, pero usted debe de hacer una parte. Y es una parte que no la va a hacer Dios. Esa parte le corresponde hacerla a usted. Y me decía, no, yo no tengo que hacer eso. ¿Cómo no? Porque Dios no le va a venir a hacer la parte que le corresponde a usted, ni usted, y eso también por supuesto aplica a nosotros, puede hacer la parte que le corresponde a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que saber nosotros? Hermanos, en primer lugar, fíjese bien, cuando el hombre puso la primera nave en movimiento, hubieron leyes que el hombre tuvo que trabajarlas para que esa nave que puso en movimiento y que luego elevó, se mantuviera y de ahí despegara toda una industria. Solo que hay una cosa muy importante, y es que el hombre, aunque descubrió esas leyes, las trabajó y de alguna manera las aplicó, esas leyes siempre habían estado ahí. Por ejemplo, la ley de la aerodinámica, así como también la de la gravedad, siempre había estado ahí. Lo único que el hombre no las conocía, no las había descubierto y por lo tanto tampoco las había aplicado. Pero siempre estuvieron ahí. ¿Se ha dado cuenta que a veces las cosas están ahí, pero nosotros no las hemos visto? El elemento que necesitamos está ahí, pero todavía no lo hemos encontrado. Cuando una persona, y este es el primer punto en esta tarde de nuestro mensaje, cuando una persona se va a proyectar hacia adelante, tiene que saber que Dios ya puso leyes que funcionan para ese caso, cualquiera que sea. Yo no sé realmente con qué usted puede estar esta tarde, digamos, enfrentándose o lidiando, que es una frase que nosotros tenemos acá. Y lo digo porque hay personas que nos están viendo en otras partes del mundo, posiblemente en esta tarde. No sé, amados hermanos, cuál puede ser la lucha que estemos librando, el problema que tengamos, la situación que en este momento estemos tratando de arreglar. Pero ya Dios, con anticipación, antes que el mundo fuese formado y antes que nosotros hubiésemos sido formados también en el vientre de nuestra madre, Dios tenía todo arreglado. Tenemos la dicha de que nuestro Dios no puede ser tomado por sorpresa. Nuestro Dios. Estoy hablando de nuestro Dios. Del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de Israel. Nuestro Dios. Entonces Dios, esas leyes están ahí. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Buscarlas. ¿Se da cuenta qué importante es que nosotros necesitamos leer la palabra de Dios, encontrar el patrón bíblico de Dios, la forma como el Espíritu de Dios opera y saber que eso que tenemos ahí, Dios lo puso ya para que esa situación que parece insoluble, que podrá parecer imposible de arreglar, Dios, hermano, ya dio algo para que eso se arregle. Y ese algo es palabra de Él. Y no lo digo de manera despectiva, sino como algo específico. Existen, amados hermanos, leyes físicas que gobiernan el universo físico. Así también leyes de la existencia que gobiernan los aspectos de la vida. Esas leyes
que gobiernan los aspectos de la vida están aquí en la palabra de Dios. El problema, amados hermanos, es que, y fíjese, es algo que creo que todos debemos de examinar el corazón, todos sin excepción. Porque si hay leyes que gobiernan la vida en el mundo espiritual, y es la palabra de Dios, no es lo primero que buscamos, hermano. No es lo primero que buscamos. Queremos una medición de esto. Bueno, cuando se presenta un problema, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Oramos? ¿O pensamos primero en el médico? Que no digo que sea pecado buscarlo. Pensamos primero en la solución que nuestra propia mente, digamos, tabula como bueno y hay que hacerlo. Pensamos, amados hermanos, en los amigos, en las respuestas del mundo. Cuando todo eso no funciona, entonces nos acordamos que hay un Dios único y verdadero, que es Dios de vivos, no de muertos. Entonces buscamos a Dios. Yo quiero ser muy claro en esta tarde, que no es que sea pecado ir a buscar al amigo, ir a buscar al médico, ir a buscar al profesional. Sí, hermano, pero hay que orar antes. Nehemías es un buen ejemplo de eso. Cuando el rey le pide que hable, él toma, hermanos, aunque sea un minuto, un tiempo para orar. Entonces le oré al Dios del cielo, nuestro Dios. Entonces no olvide, ahí está eso. El hombre, cuando descubrió estas leyes para volar, hasta ese momento se inventaron o estaban ahí. Ya estaban ahí. Lo que sucedió es que hubo gente acuciosa, aquellos hermanos Wright, ¿verdad?, que son los que les atribuye el hecho de haber construido el primer aeroplano y por supuesto también manejar estas leyes. Pero eso estaba hace tiempo ahí. Lo que pasa es que fueron personas que vieron un poco más allá. Extiéndase lo que está delante, ya Dios tiene para eso. Hay que orar, hay que buscar la promesa, hay que reclamar la promesa, hay que ver cómo funciona la ley de Dios para eso. Pero eso está ahí y fue dado en honor y en los méritos del nombre glorioso de nuestro Mesías. Porque Él dijo, todo lo que pidas en mi nombre, lo haré. Y quiero agregarle algo más. Cuando ore, use su nombre en el original, Yeshua. Hágalo. Y dígale, vengo en el nombre de Yeshua. Pidámosle al Señor. Ya están ahí los mandamientos para salvarnos. Ya están las leyes para que funcionen. Pero hay que venir en el nombre de nuestro Mesías. Porque todo ha sido creado por Él y para su gloria. Entonces hay que pedirle. Que es difícil la situación. Ya Dios tiene ahí su ley para que funcione. Así que no olvide que así como hay leyes físicas que gobiernan el universo físico, así también hay leyes de la existencia que gobiernan los aspectos de la vida en la palabra de Dios. Una segunda cosa, hermano, el destino, fíjese bien, y esto es importante, el destino siempre quedará determinado por las leyes que gobiernen esa área específica. Es decir, que si yo voy en esta dirección y tengo una meta, las leyes o las cosas que yo utilice para llegar ahí será la clase de destino que yo voy a tener.
Si por ejemplo yo quiero ser próspero, hermano, quiero para no andar aquí molestando aquí o haciendo esto acá, entonces quiero llegar acá. ¿Es malo eso? No, no es malo. Hermano, últimamente yo he tenido dos ofertas. Una, de tener una casa. Alguien me dijo, hermano, yo compro esa casa, usted me la paga a mí. La otra es de un vehículo. Las dos ofertas también. Porque me dijo, por ser usted, yo puedo hacer esto. Con nadie más. Pero ¿sabe qué? He estado pensando, debo ponerlo en las manos del Señor. Debo poner en las manos de Dios. Cada una de estas cosas. Me estoy inclinando de manera favorable, por lo menos para comenzar con una. Pero para no fallar, porque algo que sí le dije a esta persona es, si algo yo quiero es honrar el compromiso. Y yo lo sé, me dijo. Y es una persona que ha abierto su corazón y no es creyente. Fíjese qué cosa, no es creyente. Y usted sabe que yo tengo amigos, pero he visto en usted una persona que puedo confiarle y quiero ayudarle. He platicado con algunas personas y me dicen, bueno, es posible que esto venga de Dios, pero para eso yo tengo que orar, tener paz en mi corazón y ser guiado por Él para que yo pueda verdaderamente dar pasos seguros. Sé que Dios tiene para esto su forma, ¿verdad? Que sea esta, es lo que yo tengo ahora que concretar con el Señor. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta esto. Las leyes que rijan, digamos, lo que voy a poner en el viaje para llegar a mi destino, esa va a ser la clase de destino que voy a tener. Si la prosperidad que yo quiero, el objetivo que yo quiero lograr es sin tomar en cuenta a Dios, pues sepamos que yo puedo llegar ahí, pero el destino que tendré será de acuerdo a las cosas que yo empleé ahí. ¿Qué más me puede esperar? ¿Qué más? Si todos los elementos que usé para llegar ahí, como dijo un pastor, el día que yo vaya a los Estados Unidos y que me den mi visa, yo tengo que llevar entre el pasaporte y los papeles y todo eso, tengo que llevar un documento que es el que me va a permitir saber que voy a prosperar. Y es que entre todos esos papeles tengo que llevar un documento que se llama la voluntad de Dios. Así es. La voluntad del Eterno. Así que no olvidemos, el destino siempre quedará determinado por las leyes que gobiernen el área específica que nosotros estamos llevando. Y para ir terminando, amados hermanos, las leyes de Dios, oiga bien esto, y creo que es una buena frase que Dios me dio. Las leyes son tan seguras como ciertas. Esta palabra es tan segura como cierta. Es decir, funciona. Cuando yo me paro en una promesa de esta, estoy hablando espiritualmente, sé que el terreno que estoy tocando es un terreno en el cual no me voy a hundir. Si yo voy a la parte de atrás por donde están las cámaras, ahí, hermano, hay unos ladrillos, hay cerámica que están afectadas por las raíces del árbol. Si yo me paro, truena ahí. Creo que por eso quitó el hermano, ¿eh? Pero
No así con la palabra de Dios. El terreno de la palabra de Dios es un terreno firme donde yo me puedo parar y saber que no me voy a hundir, que no es el lodo cenagoso. Decía un rabino, el día que usted asuma un compromiso con el pueblo de Dios, asúmalo, no tenga miedo. Y por eso no tengo miedo. Porque el terreno y las promesas de Dios con respecto al pueblo de Israel son firmes. Tanto es así que dijo el Señor que el día que cambiara las leyes del universo, Israel dejará de ser pueblo. ¿Cuándo va a ser eso? Nunca. Estamos parados en un terreno firme. Las leyes que de Dios son tan seguras como ciertas. Amados, confiemos en el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Hemos compartido, Señor, un mensaje que nos anima para despegar, caminar, mantenernos y llegar. Cuida a tus hijos e hijas que hoy, Señor, vinieron acá para oír tu palabra. Asegúrales, Dios, en su corazón, mediante el poder del Espíritu Santo, Señor, la certeza del poder de la palabra, creída, predicada, Señor, y aceptada. Cuídanos y ayúdanos. Aquellos que nos vieron, Señor, y nos escucharon esta tarde, a través del internet, alcánzalos. Y si aún no han aceptado a Cristo, que lo hagan. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Cuida a tus hijos, que nos iremos de acá hoy hacia nuestros hogares. Bendícenos. Santifícanos en ti. Creemos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por su atención. Confiamos en el Señor. Dios es bueno. Gustemos siempre la bondad del Señor. Que tengan una semana preciosa, exitosa y sobre todo llena de victoria. Pónganse de pie, por favor. Vamos a cantar para despedirnos. Y aquí nuestro hermano Kevin, nuestra hermana Isabel, nuestro hermano Daniel también, ¿verdad?